Gracias a Dios, hermanos, estamos aquí nuevamente reunidos y podemos vernos y agradecemos a Dios por eso, ¿verdad? Porque nuevamente nos da el privilegio de presentarnos ante su presencia. Y bueno, son bienvenidos, hermanos, ahora hay varios. Agradezco a Dios por ello y que Dios bendiga su esfuerzo en entender ese plan o ese propósito de Dios en esta tarde. Y también allá los que están conectados, Dios les bendiga, hermanos. Y vamos a leer un pasaje en capítulo 16 de Segunda de Samuel. Capítulo 16, verso 10. Nada más vamos a leer la segunda parte. Dice así: si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Ese es nuestro pasaje, viendo la actitud de David. Pero bueno, yo le puse el tema aceptando la voluntad de Dios. Y yo creo que todos hemos pasado por circunstancias difíciles y cuando sabemos que es la voluntad de Dios, cuando estamos pasando en esas circunstancias, ¿cómo respondemos nosotros? A veces molesto, ¿verdad? A veces es molesto y decimos, ¿por qué Dios actúa de esta manera? ¿Por qué Dios permite esto? Y nos hacemos muchas preguntas y a veces hasta nos enojamos con Dios. Le reclamamos o le cuestionamos. Cuestionamos a Dios porque decimos, ¿por qué Dios actúa de esa manera? Puse el nombre del tema aceptando la voluntad de Dios porque vi en estos pasajes, hermanos, una forma de cómo es Dios llevando a cabo su voluntad en la vida de David. Y puedo notar, y vamos a leerlo, antes de leer el pasaje que es el capítulo 15, verso 25 en adelante, vamos a ir leyendo, yo les voy a decir, pero antes de comenzar voy a hacer un pequeño recordatorio del contexto, ¿no? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué David está ahí? En el verso 23 vamos a leer: todo el país lloró en alta voz, pasó luego toda la gente al torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Dice que toda la gente iba llorando y pasaron al desierto, porque Absalón, el hijo de David, se había rebelado contra él, quería tomar el reino de David. Entonces, por eso David, conociendo cómo era Absalón, ¿qué hace? Dice que incita a toda la gente que salgan del lugar de Jerusalén y que se vayan, ¿no? De ahí, porque conociendo cómo era Absalón, podría ir a hacer desastre con el pueblo. Entonces, por eso David opta por irse. Porque más adelante podemos notar que dice que la gente que estaba con David eran gente de guerra. Él era guerrero, era gente valiente, era gente esforzada. Entonces, no era porque tuviera miedo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que ahora en ese contexto, por eso ahora están ahí en el desierto, pero ahora van a camino de el Monte de los Olivos. Van para allá. Y vamos a leer el verso 25. Dice: pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla, y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. David está aceptando la voluntad de Dios, ¿verdad? Está diciendo: lleven el arca otra vez a Jerusalén, porque Sadoc, que es el sacerdote, y los levitas habían llevado el arca con David, ¿sí? Pero entonces David dice: no, regresen el arca, llévenlo a Jerusalén.
Pero él dice, si Dios haya gracia en mí, regresaré y veré el tabernáculo. Pero si él dice, él no haya gracia, no se complace en mí, dice, entonces aquí estoy, dice David, aquí estoy. Haga de mí lo que bien le pareciere. David está aceptando la voluntad de Dios como Dios quiera actuar, ¿verdad? Luego dice que manda a Sadoc y ellos se van, se regresan, pero miren el verso 30. Y David subió la cuesta de los olivos y subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubría cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Ahora que estoy recordando esto de que iba llorando, que con la cabeza cubierta y los pies descalzos, y vamos a llegar hasta donde llega y adora a Dios y ora a Dios. Yo me acordé ahorita, no oramos, hermanos, no oramos. Creo que todo el día estuve orando por el mensaje y ahora me olvido. Me subí a la recámara de mis hijos y yo estaba orando y diciéndole al Señor, Señor, como tú me has hablado en este mensaje, habla a tu pueblo. Y no oramos, hermanos. Yo creo que vamos a orar. Perdón, hermanos. Señor, mi Dios, en esta hora te doy gracias, Padre, porque tu palabra es real, Señor. Porque tu palabra es verdadera, Padre. Y porque, Señor, queremos hacer tu voluntad, Señor. Y queremos estar dentro de esos planes tuyos, de esos propósitos tuyos. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Sea como sea, Señor, queremos hacer tu voluntad. A veces, Señor, no lo vemos agradable, esa voluntad tuya, a nuestro parecer. Pero, Señor, aquí estamos. Haz de nosotros como bien te parece, como dijera tu siervo David. Padre, toma el control de este culto, de este tema, y tú, Señor, haz como bien te parece. Gracias, Padre. Bendigo tu nombre. Amén. Ahora sí, vamos a empezar, hermanos. Perdón. Bueno, estábamos en eso, ¿verdad? Que David estaba aceptando la voluntad de Dios. Y luego en el verso 30 dice que subió la cuesta de los olivos y subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron contra Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Aquí vemos a David orando a Dios, porque un enemigo, un amigo, era amigo de él, ahora se ha hecho enemigo. Ahora se ha hecho ¿a favor de quién? A favor de su hijo Absalón. Este era un consejero, era el consejero de David, pero ahora está a favor de Absalón. Y vemos por qué David tiene tanto interés en que Dios estorbe el consejo de Ahitofel. Mire, vamos a ese mismo capítulo, pero verso 23. Dice así, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Dice que las palabras, el consejo que Ahitofel daba, tenía valor, tenía fuerza, tenía poder. Ese era Ahitofel. Entonces, por eso David, ¿qué hace? Le ruega a Dios, le ora a Dios y le dice, estorba el consejo de Ahitofel. Pero luego vamos a ver en el 32, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí que Usai, arquita, que le salió al encuentro rasgados sus vestidos y su cabeza y tierra sobre su cabeza. Hermanos, yo noté algo en estos versos. Pude ver a Dios mismo interfiriendo en esta situación.
Dios está aquí. Dios está obrando en esta circunstancia en la cual David está pasando. Primeramente, David llega a adorar a Jehová. Y en ese momento se presenta Usaí. ¿Cómo se presenta? Dice, con tierra en la cabeza y con sus vestidos rasgados. ¿Qué significa eso? Con luto, con dolor, con angustia. Estaba en el mismo sentir que David. Estaba con David. Era su amigo de David. Entonces David le va a decir, aquí no me sirves. Vamos a ver, sigamos leyendo. Y le dijo David, si parares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Está diciendo David, le está dando un cargo, una misión. ¿Qué misión? Contrarrestar el consejo de Ahitofel. ¿Y cuál era el consejo de Ahitofel? Ahitofel, ¿cómo era el consejo? Dice que tenía poder, tenía valor, tenía fuerza. No era cualquier persona que aconsejaba. Entonces, David le dice, tú vas a ir y vas a estorbar ese consejo. Esa va a ser tu misión. ¿Era fácil? No. Se estaba presentando y se iba a presentar ¿contra quién? Contra un hombre malo que había matado a su hermano. Pero él tenía que hacer ese trabajo. Pero al presentarse este Usaí, en el momento que David fue a adorar a Jehová en ese monte de los olivos, ¿fue casualidad que este hombre se presentara? No, no fue casualidad. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 17. Verso 14. Ya estamos ahí. Dice, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciera venir el mal sobre Absalón. Usaí llegó ante Absalón y Absalón le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te vas con tu amigo? Y él contesta, no, así como serví a tu padre, ahora te voy a servir a ti. Y se queda ahí. Entonces el consejo de Ahitofel era, tú nada más quieres a un hombre, no quieres a todo el pueblo. Entonces mira, yo me voy a juntar 12,000 varones de guerra, valientes, y voy y traigo a David y lo mato, porque nada más quieres la vida de él. Y le pareció bien a Absalón, pero dijo, vamos a consultar a Usaí a ver qué dice, porque también él era el consejero, ¿no? Vamos a ver qué dice él. Y Usaí minimiza el consejo de este hombre. Le dice en el verso 7 del 17. Entonces Usaí dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. No es bueno. Y entonces Usaí va a empezar a dar su consejo, cómo sería mejor, pero también él ya le había dicho a David que cuando hicieran todo eso, él se lo hiciera saber a los sacerdotes para que los hijos de los sacerdotes llevaran el mensaje a David y David estuviera al tanto y no fueran tomados de sorpresa. Entonces todo eso era la estrategia que tenían que hacer. El trabajo de Usaí no era fácil. Y él se halló en valor y dijo, esta vez el mensaje, el consejo que ha dado Ahitofel no es bueno. Y empieza a dar su consejo él. Y todo Israel dijeron, el consejo de Usaí es mejor. ¿Será que realmente era mejor ese consejo? No, no porque él fuera tan inteligente, sino que dice, porque Jehová había ordenado
había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara. ¿Quién lo había ordenado? Dios. Entonces, por eso yo les decía aquí en estos versos, cuando David se encuentra con Usaí, cuando estaba en adoración y se encuentra con él, no fue casualidad que ese hombre llegara. Y aquí podemos notar algo. Cuando David dice, haga Dios como a él le plazca, aquí estoy, que haga lo que quiera conmigo, aceptando la voluntad de Dios. Y podemos decir, como él dijo eso, entonces él está en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, entonces todo le está saliendo bien. Dios está poniendo a la persona que va a ir y va a estorbar el consejo de Ahitofel. Podemos decir así. Y es verdad. Dios está actuando ahí. La voluntad de Dios se está revelando aquí, en estos pasajes. Pero cuando en nuestra vida, también de la misma manera, cuando nosotros, hermanos, somos sanados, cuando nosotros, Dios nos saca de algún problema, o cuando estamos en unas circunstancias muy difíciles o muy incómodas, o problemas familiares, pero Dios las resuelve, ¿qué hacemos? Agradecemos a Dios, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios fue sanarme. La voluntad de Dios fue sacarme de ahí. Y gloria a Dios y glorifico a Dios. Pero la voluntad de Dios también se revela de otra manera, hermanos. Recordemos, David había estado en adoración a Dios y había orado a Dios. Estaba en comunión con su Dios. Pero mire lo que sucede después. Vamos a ver. Nada más vamos a leer capítulo 16 del verso 5 en adelante. Se van a levantar enemigos inesperados. ¿Pero era la voluntad de Dios? Sí, era la voluntad de Dios esto. Y David lo sabe. Veamos en el verso 5. Dice, y vino el rey David hasta Bahurim. Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo, arrojando piedras contra David, contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, y en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Este hombre, hermanos, dice que era de la tribu de Benjamín. ¿Y este hombre será que no conocía la voluntad de Dios? Sí lo conocía. Si vamos en el capítulo 5, ya lo meditamos, capítulo 5. También en el capítulo 3 habla de que directamente la tribu de Benjamín se le da a conocer que David es el rey. Y ellos estuvieron de acuerdo. Pero aquí vamos en el capítulo 5 porque dice, vieron todas las tribus de Israel, cuando David lo hacen rey, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, huesos tuyos, carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Todas las tribus sabían que Dios había puesto a David como rey. Pero aquí entonces, ¿por qué este hombre, Simei, este hombre de la tribu de Benjamín, ahora le está diciendo a David, eres un hombre sanguinario? Quitaste al rey David y te pusiste tú. Ahora por tu hijo te quiere quitar el reino. Jehová, pone a Jehová como testigo. Jehová está haciendo esto, que está poniendo a tu hijo porque tú fuiste ese hombre sanguinario en la casa de Saúl.
Te está pagando con la misma moneda, dice en otra versión. Mire cómo es el corazón de un hombre que no conoce o conoce la voluntad de Dios, pero no está aceptando esa voluntad de Dios. ¿Sí nos damos cuenta cómo es? Juzga de acuerdo a su deseo. Él que tiene celos. Celos, ¿por qué? Porque ahora ya no está reinando uno de la tribu de Benjamín, ahora está reinando uno de la tribu de Judá. Entonces, ¿a quién le correspondía? A la tribu de Benjamín. ¿Pero quién lo puso? Dios puso a David. Entonces aquí, el corazón de este hombre, ¿conoce la voluntad de Dios? Sí lo conoce, pero no lo quiere aceptar. Y juzga a David con cosas inciertas, ¿verdad? Hace 15 días, creo, mi esposo predicaba sobre las fortalezas, decía. Derribando las fortalezas, creo que se llamaba el tema. Y algo que él decía es que nuestro enemigo somos nosotros mismos. Que la lucha que tenemos no es muchas veces externas, son internas. Y tiene razón, porque aquí vemos a este hombre sacando lo que hay dentro de él, ese coraje, ese enojo. Pero, ¿conocía la voluntad de Dios? Sí, sí lo conocía, porque sí sabía que David iba a ser rey. Pero él está actuando de acuerdo a lo que hay en su corazón. Pero veamos la actitud de David. Vamos a seguir leyendo. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quite la cabeza. El rey respondió: ¿qué tengo yo contra vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Mire la actitud de David. Dios se lo está permitiendo. Y si Dios se lo está permitiendo, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios, no lo hagas así? Mire la actitud de David, aceptando la voluntad de Dios, aún en las circunstancias tan difíciles, que lo están acusando de algo incierto. Pero está diciendo, si Dios se lo está permitiendo, está bien. Y luego en el 11, y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho otra vez. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban en el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando, maldiciendo y arrojando piedras delante de él, y conspirando y esparciendo polvo. Eso lo decía en el verso 6. Dice que David no iba solo. David iba con el pueblo. Y dice que los siervos de David iban con él. Y dice que los valientes estaban a la derecha y a la izquierda. ¿Qué nos está enseñando este pasaje? Que David se podía defender. David no estaba maniado. David podía sacar lo humano, ¿verdad? Podía hacerlo, pero no lo hizo. ¿Por qué dice? Porque estaba aceptando la voluntad de Jehová. Si Jehová se lo ha permitido, pues que así sea. ¿Quién somos nosotros para decirle a Dios, no lo hagas así? Pero si lo traemos a la actualidad, a nuestra vida ahora, hermanos, ¿cómo debemos actuar entonces nosotros ante las circunstancias que se presentan en nuestra vida? Ante esas circunstancias difíciles. ¿Cómo tenemos que enfrentarnos ante estas situaciones? ¿Llorando y reclamándole a Dios? Creo que si tenemos comunión con Dios, va a suceder lo mismo que está pasando aquí con David.
David tuvo comunión con Dios, adoró a Dios. Llegó al monte de los olivos para adorar a Dios. Y en esa adoración estaba cuando Dios le revela cómo tiene que actuar, porque no fue su pensamiento de él. Dios estuvo ahí y lo vimos en el capítulo 17. Era Dios el que estaba obrando ahí. Y ahora en esta circunstancia que se encuentra David, conociendo la voluntad de Dios, dice, si Dios se lo ha permitido, ¿quién soy yo para estorbar ese plan, ese propósito de Dios? ¿Quién soy yo para decirle a Dios, no lo hagas así? Vemos que muchas veces nosotros no reaccionamos así. Si el hijo, el esposo, la novia, el novio llegan a hacer algo, inmediatamente nos exaltamos. Pero tenemos que entender que si estamos en una comunión con Dios, Dios lo está permitiendo para moldearme a mí. ¿Quién está teniendo comunión con Dios? Usted. Usted, hermana, está teniendo comunión con Dios. Entonces, Dios está permitiendo las circunstancias difíciles. Entonces, ¿por qué renegamos? ¿Por qué cuestionamos a Dios? A veces pensamos, Dios me habló y hoy me dijo que tenía que ayudar a un hermano, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Me dijo que tenía que ayudar a un hermano. Y bueno, yo junté todo lo que tenía y se lo llevé al hermano en obediencia a Dios. Pero al día siguiente, mi negocio se vino para abajo, no hubo ventas. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar? Diciéndole, Señor, si yo hice tu voluntad, ¿y por qué ahora sí? Así sería nuestra reacción, ¿verdad que no? Si hay comunión con Dios, no. Vamos a decir, Señor, así tú lo quieres, así tú lo permites, sea tu nombre glorificado. Haz lo que bien te parece. Eso es aceptar la voluntad de Dios. No solamente cuando Dios me sanó, es que fue la voluntad de Dios y me sanó y gloria a Dios. Pero ahora que estoy en esta situación, en esta circunstancia, no le puedo dar gloria a Dios. No, hermanos, Dios lo está permitiendo con un propósito. Y ese propósito es de forjar su carácter en nosotros, formarnos, hermanos. Mire cómo termina David con este hombre. En el capítulo 19. Simei, después David regresa a Jerusalén, ya Absalón muere y regresa a Jerusalén. Pero lo esperan las personas que quieren a David, o porque él ganó la guerra, según, ¿no? Pero aunque Absalón solo se mató, pero la gente le da regalos, ¿no? Entonces lo reciben con alegría ahí en Jerusalén. Entonces Simei, aquel hombre que lo maldijo, mire cómo se presenta. En el verso 19-16. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Borim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Y en el verso 19, y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado. Reconoce su pecado Abisai, Simei, reconoce su pecado y dice, perdóname, no guardes nada en tu corazón. ¿Y sabe cuál es la contestación de David? Y en el 23, y dijo el rey a Simei, no morirás, y el rey se lo juró. Ese es el corazón de uno que tiene comunión con Dios, hermanos. Me hace, pero le perdono. Tuvo la razón, pero yo tengo la razón, él no. Pero yo estoy dispuesta a amar a mi hermano
¿Por qué? Porque quizás apenas está comenzando a caminar en el cristianismo o está empezando a entender cómo es amar a Dios. ¿Y yo qué tengo que hacer si soy maduro? Ayudarle, ayudar al hermano. David dijo, no morirás, y se lo juró, le perdonó. Aquel hombre que le iba gritando y aventando tierra en todo el camino, era como una piedra en el zapato, molestando. Pero él, cuando él llega a pedirle perdón, ¿qué hace? Le perdona. Pero también puede haber gentes, hermanos, que nosotros, sabiendo la voluntad de Dios, que estoy pasando por esa circunstancia, porque esa es la voluntad de Dios, porque quiere formar mi carácter, entendiendo esa voluntad de Dios, van a venir personas, y no porque sean malas, sino amistades cercanas que nos aman, van a venir y nos van a decir, es que estás actuando mal, es que no es correcto tu forma de actuar. Para ellos es tonto como nosotros actuamos, porque no vamos contra la corriente de este mundo. Ellos ven las cosas diferente, pero nosotros vemos las cosas como Dios nos va marcando y como Él nos va diciendo que vivamos. Entonces, el ayudante, Abisaí, en el capítulo 19, verso 21. Respondió Abisaí, hijo de Sarbia, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? Oye, David, no te pases, ¿cómo vas a perdonar a este hombre? Mira cómo nos trató en el camino. ¿No ha de morir porque tú eres un ungido de Jehová y mira cómo te trató? ¿No ha de morir? Y ahí es donde David dice, no va a morir, te perdono. Pero miren el capítulo 16. También cuando David venía en el camino y este hombre le sale diciéndole, insultándolo, maldiciéndole, dice en el capítulo 16, verso 9, entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quite la cabeza. Es un pensamiento que no tiene entendimiento de la voluntad de Dios. Te ruego que me dejes pasar y le quite la cabeza. ¿A quién? A ese perro muerto. Ese es el actuar de aquel que no conoce la voluntad de Dios, de aquel que no está en comunión con Dios. Pero ¿no será que nos encontramos en ese pensamiento? Examinémonos, hermanos, ¿en qué pensamiento tenemos nosotros? Si realmente estamos aceptando la voluntad de Dios en medio de la circunstancia en la cual nos encontramos. Aunque sintamos que la situación en la que estamos ahora no tenga final, Dios está con nosotros. Cantábamos hace ratito. Soy rico, ¿por qué? Por lo que Dios ha hecho en mí. Soy fuerte, ¿por qué? Por lo que Dios ha hecho en mí. Por lo que Él hizo en nosotros. Somos fuertes, somos ricos y podemos aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea. Aquí estoy, podemos decir. Aquí estoy, Señor. Haz de mí como bien te parece. Haz como bien te parece, Señor. Y aquellas cosas que vienen mal a nuestra vida, tú ayúdame para que pueda soportarlas y pueda aceptar esa voluntad tuya. Hermanos, que sea Dios desafiando nuestros corazones a vivir, viviendo, aceptando esa voluntad de Dios. En esta tarde, hermanos, les dejo con este pensamiento y vamos a orar. Bendito Señor Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú has revelado, Señor, a tu pueblo, dándonos ese entendimiento, Señor, porque cuántas veces, Señor, han venido personas, Señor, diciendo, ¿por qué ahora que busco al Señor?
Porque ahora que estoy en ese constante buscando agradar a Dios, ahora me pasan cosas que no entiendo. Ahora no estoy enfermo, ahora no trabajo. ¿Por qué? Ahora que estoy con ese deseo en mi corazón de buscar a Dios. ¿Cuántos vienen así, Padre? Porque no hemos entendido, Señor, que tú actúas de esta manera. Señor, no hemos entendido, Padre, que tú actúas como bien te parece. No, nosotros no te vamos a decir que hagas, porque eres tú el que lleva el control de nuestra vida. Eres tú el soberano, eres tú el gobierno en nuestra vida. Ayúdanos para aceptar tu voluntad. Que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto a vivir dentro de tu plan, de tu propósito. No importa, Señor, si estamos en circunstancias difíciles. No aceptar solamente las cosas buenas, Padre, sino también aquellas que a nuestro parecer son malas. A nuestro parecer parece que nos ahogamos. Pero, Señor, ahí estás tú, llevando a cabo tu propósito, formando nuestra vida, Señor, porque quieres que lleguemos hasta la altura del varón perfecto. Anhelamos ese momento, Señor, de estar contigo. Y por eso queremos agradarte, bendito Señor. Bendice esta palabra, Señor mi Dios, y que sea para engrandecimiento de tu obra, Padre, tu obra perfecta en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Gracias, poderoso Señor. Muchas gracias. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Allá atrás de las cámaras, Dios les bendiga, hermanos.